Bien, ha sido tremendo lo que hemos registrado en Tacna. Y para analizar esta discriminación entre peruanos, ¿no? Con, digamos, entre iguales, supuestamente, y también cómo esto pasó a una agresión física, hemos invitado al psicólogo social Jorge Yamamoto para que nos ayude a mencionar, entender esta situación. Buenos días, señor Yamamoto. Bienvenido. Gracias. Hemos escuchado, entrevisté al señor Chipoco y me habló de los insultos, los repitió Julio, piojosos, vienen del cerro, ¿no? Y además estamos viendo una persona, o sea, yo no digo que esté bien que un blanco discrimine, es peor, pero estamos viendo personas que descriptivamente hablando son iguales, ¿no? Y cómo se cholean entre ellos. Explíquenos eso, por favor. Sí, es importante ver que no importa tanto que sean descriptivamente iguales, sino que se perciban iguales. Entonces, hay una concepción que tiene una persona de superioridad y más que racismo, que por supuesto lo hay, es una suerte de clasismo. En una concepción de que una persona que tiene su casa en la playa y pone su estera es superior moralmente a alguien que ha bajado del cerro y trabaja como cualquier otro peruano para salir adelante, quiere pasar un buen tiempo en el año nuevo y se cree con derecho de maltratarlo y botarlo. Aquí la palabra clave es territorialidad. Es un tipo de comportamiento humano y no humano muy primitivo, en el cual nosotros hace un par de millones de años llegábamos a un espacio, lo construíamos y lo defendíamos matando o muriendo. Esa galleta, ese chip se quedó pegado en nuestro cerebro y se activa inadecuadamente en el mundo moderno. Y en el pasado fue como era motivo de vida o muerte, se genera mucha agresividad. Pero ahora hay que ser más racional y darse cuenta que esa persona puede terminar en la cárcel, puede arruinar todas las esteras de toda la playa de Tacna y de todo el litoral peruano. Entonces es poco inteligente actuar automáticamente con esos módulos primitivos, porque es lo que genera la violencia en el Congreso, en la calle y entre peruanos de la misma región. Pero a ver, o sea, el disparador en todo caso, lo que tú nos estás comentando sería directamente el clasismo. O sea, el clasismo arroja este tipo de reacciones furibundas, ¿no? Peyorativas y demás. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, acá hay un tema educacional, la psicología, ¿cómo asume esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa en un país como el nuestro pluricultural? Sí, especialmente ocurre en países pluriculturales, porque los seres humanos hemos evolucionado en tribus. Entonces tenemos que el disparador en verdad acá es la territorialidad, que hay un grupo de personas que creen que un territorio dado es suyo y tienen la obligación moral de agresivamente votar a aquellos que no se quieren ir. Pero o sea, ese es el disparador. Pero en otro ejemplo, random, como se dice, esto ha pasado en la playa, pero pasa en la pista cuando están jugando fulbito, pasa en la loza deportiva, pasa en el mercado, pasa en el supermercado, o sea, pasa... ¿Y ahí también vendría una territorialidad o es por otro tema? No, ahí el disparador sería otro, pero una vez que se dispara, el módulo agresivo sistemáticamente es o el racismo o el clasismo. Claro, pero porque son personas de más o menos la misma extracción social, si uno lo ve desde afuera, con la experiencia que uno tiene, son personas de la misma extracción social, las que se pelean en Tacna, y una le dice a otra piojoso, te bajas del cerro, o sea, emplea epítetos racistas contra una persona que claramente no es lo que él describe, porque el señor Chipoco no es bajado del cerro. No tiene nada malo ser bajado del cerro. Y así lo fuera. Claro. No tendría absolutamente nada. Cuando el ser humano ya quiere agredir, va a sacar sus antivalores. Entonces, si tenemos una sociedad que valora mucho las cuestiones materiales, el insulto va a ser de señalar que es misio, lo sea o no. Por ejemplo, en una educación machista se le va a tildar de no viril, a pesar de que no tenga características de no viril. Entonces apela a bajado del cerro como si fuese un insulto, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora, señor Yamamoto, vamos a presentar un video
que hemos encontrado en las redes sociales donde hay una ciudadana peruana que se avergüenza de ser peruana. Es un caso realmente perturbador. Vamos a verlo, observarlo. Responder a este comentario. Jaja, amiga, tú también eres peruana. Te voy a corregir. Yo no soy peruana. Yo soy cajamarquina con sangre europea. Yo nací en Cajamarca, soy de Cajamarca, pero con sangre europea. Yo siempre he pertenecido a la Unión Europea, porque los españoles conquistaron Cajamarca. Por lo tanto, yo soy de Cajamarca, pero con la sangre europea. Yo no soy un inmigrante más, yo soy cajamarquina europea. Así que, pues mírame bien, mira mi nariz a la perfección, mira mi cara. Mis rasgos son europeos, porque los españoles conquistaron Cajamarca. Mis ojos son azules, soy demasiado hermosa y por lo tanto yo no soy de Perú. Yo soy cajamarquina europea y todos me dicen que soy europea porque soy muy bonita y tengo los rasgos europeos. Así que ubícate, soy cajamarquina con sangre europea. Mira mi rasgo. Todo lo que se deduce acá, ¿no? Comediante, ¿no? O sea, ¿o en serio lo está? No, es en serio. Soy bonita, dice, porque soy europea. Por lo tanto, los peruanos y peruanas somos feos. Y como ella es europea, es bonita. Y como es blanca, no es peruana. En una frase, dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. No, pero esto parece comedia. O sea, a ver, acá hay un tema, Jorge, en todo caso, ¿qué cosa? ¿De educación? ¿Es un tema psicológico? ¿Amerita ser un tema psiquiátrico? Eso. Este tipo de raciocinios que obviamente a toda la gente le causan gracia, ¿no? Escuchar. No, pero también gracia y también indignación, ¿no? O sea, rabia. Sí, claro. O sea, sí, tú dices gracia porque ya es... Porque es un absurdo. Hay que tomarlo con humor, digamos. No, es que me parece un absurdo absoluto. Hay que tomarlo con humor. Por ética no se puede analizar a una persona específica a pesar de que haya hecho una declaración en redes, pero a propósito de esas declaraciones podemos señalar algunos temas que hemos venido investigando sobre la identidad nacional. Nosotros, como peruanos en general, solemos tener una autoestima inflada. ¿Qué quiere decir? Que por un momento la comida peruana es la mejor del mundo y, por supuesto, Dios es peruano, pero tenemos algunos temas que no terminamos de procesar bien por una serie de factores históricos. Entonces, si alguien que tiene rasgos muy peruanos, incluyendo los ojos jaladitos, vamos creciendo, siendo señalados como los misios, los cholos, los chinos cochinos, etc., automáticamente nosotros, como somos seres sociales, vamos a interiorizar una imagen negativa de ellos. Sí. Y cuando nos agreden, a propósito del racismo y el clasismo, nos vamos a sentir mal y se refuerza eso. Y erróneamente tenemos aquí dos caminos. El erróneo es defendernos negando nuestra hermosa choleidad. Entonces aparecen manifestaciones públicas en donde se resalta rasgos no peruanos y se resaltan características de belleza. Y una acotación, antes de presentar un video, Julio va a presentar un video, y el factor venezolano, ¿cómo perturba racialmente el venezolano al peruano? Sí, para llegar al tema venezolano, el camino correcto de enfrentar esta discriminación es y esta es la clave de la autoestima. La autoestima no es aquel que se valora sobre todas las cosas, sino alguien que se acepta tal como es, física, mental, socialmente, y va tirando para adelante, ¿no? Un ejemplo de ello es el huanca, que acepta su choledad, es un cholo power empoderado y va adaptándose a las circunstancias. Pero ¿qué pasa, Jorge, por ejemplo, con este tema que tú decías, ¿no? Para algunas cosas sí nos enorgullecemos de lo peruano, para otras cosas nos avergonzamos, como esta señorita indignantemente que sale hablando. ¿Qué pasa? De repente, ¿falta patriotismo y lo que hay es más bien un chauvinismo de repente? Lo que ocurre es que la autoestima inflada es una autoestima baja, que se infla como el pez globo, con un discurso grandilocuente, y eso psicológicamente no es saludable. La autoestima correcta ni se infla ni se achica. Se acepta tal como es y tira para adelante. Que insista con el factor venezolano, ¿no? O sea, ¿cómo ha chocolateado la autoestima el factor venezolano a casi 2 millones de venezolanos en el Perú?
Sí, hay que investigar con mucho más detalle, pero una opinión inicial es que estamos frente al riesgo de lo que ha ocurrido en otros países, que la segunda generación genera una contradiscriminación y se genera una marcada polarización. Y como ya tenemos suficiente violencia social y polarización, esto le va a añadir vitaminas a ese mal social. ¿Pero hay algún complejo el peruano frente al venezolano? Cuando uno tiene la autoestima bien parada, considera que mal que bien, pero va a seguir chambeando, va a tirar para adelante, se considera estéticamente aceptable o bonito en los ojos de su pareja, etcétera, no tiene mayor complejo. No existe eso, ¿no? Pero cuando yo tengo inseguridad que me quitan la chamba y que soy más feíto o más feíta y me van a quitar el esposo, entonces ahí se dispara la discriminación. Bueno, eso tiene que ver con el factor venezolano. O sea, está descrito un complejo otro, ¿no? que está flotando ahí en la sociedad peruana. Correcto, mientras que hay otros peruanos, trabajadores que se aceptan tal como son, bonitos o feos, bonitas o feas, son más bien acogedores, respetuosos. Obviamente critican al delincuente, pero apoyan al venezolano chambeador. Bueno, es un tema de amor propio también, ¿no? Como lo mencionas tú. Ahora, tenemos un par de videos adicionales que quisiéramos analizarlos contigo. A ver, recordamos que fueron muy polémicos en su momento. Vamos a ver. Te voy a llevar a la comisaría y te voy a hacer basura. Te voy a dejar en la calle, más de lo que ya estás. Te voy a dejar en la calle. Tranquilo. ¿Tú crees, huevón, lo mismo? ¿Tú crees mismo que yo? Yo lo sé. Él me va a dar su nombre. A ti, que ustedes se vayan, yo te lo juro porque me voy a la comisaría primero a pedir su nombre. A ti te voy a hacer que te boten de tu trabajo. Vas a... por lo que eres, huevón. Fíjate que eres. Te voy a hacer que te mueras, ¿ya? ¿Te has acordado? Bueno, esto marcó, ¿no? Nos marcó mucho porque estamos viendo un prototípico miraflorino, ¿no? En estereotipos, ¿no? Cómo discrimina a Serenajo, que tiene otra extracción social, otro nivel social, otro color, ¿no? Serenajo y policías. Sí, de nuevo saliendo del tema individual, hay un dicho peruano que se cree que está en su chacra. Entonces, ¿de dónde viene esto? De la época de los hacendados, en donde las haciendas eran una nación y el hacendado hacía más o menos lo que le daba la gana. Posteriormente hubo una serie de acontecimientos históricos y quedó el chip hacendado, pero se desaparecieron las haciendas y todo ese sistema de clases. Pero el clasismo ficticio aún existe, de gente que se cree hacendada y termina teniendo esas reacciones automáticas que después se arrepienten y su padre también se va a arrepentir. Entonces, de nuevo, son mecanismos automáticos, territorialidad, clasismo, que tenemos que educar. ¿Cómo lo combatimos? Esa es la pregunta final. ¿Cómo lo erradicamos? ¿Cómo se erradica? Es esto que hemos visto que podría ser del distrito que has mencionado o de cualquier otro, tranquilamente, no solo de Lima, del Perú. 3 cosas. Educación temprana, sistemática en todos los grados, desde los colegios más económicamente humildes hasta los económicamente más pudientes. Número 2, campañas como los que en este momento sin querer estamos haciendo en medios de prensa. Y tercero, lo más potente, es que haya castigo, que estas personas vayan a la cárcel o que se cumpla la ley y que la gente lo vea. Entonces ahí el próximo peruano que se le va a salir el clasismo y la territorialidad, no seas bruto. La pienso 2 veces. Y ahí se va a regular. Pero ahora, Jorge, sin embargo, yo creo que hay un avance en cuanto a que la gente lo denuncia, o que ahora sí lo está denunciando, y que emplean las redes sociales, como el caso de Tacna. Que celulares, ¿no? Que los celulares, entonces, eso podría ser también una manera disuasiva. Voy a hacer este insulto, voy a hacer esta discriminación, me puede grabar, me publica y me arruina también. Entonces, de repente, al menos, es un paliativo. ¿Podría serlo o no? Por supuesto. Es el mediador para generar la denuncia, la vergüenza social y para generar un compromiso de las autoridades para que hayan campañas educativas y no solamente en la escuela, también en el trabajo y también en las universidades, porque hay universidades que sin que se lo propongan son disparadores del clasismo. Claro que sí. Vamos a ver ahora un video también ilustrativo, muy ilustrativo,
que tiene que ver con un influencer que realizó una encuesta sobre el racismo y vamos a ver la respuesta. Polémico. ¿Usted cholea? ¿Perdóname? ¿Usted cholea? ¿En qué sentido choleo? El cholo con mal, de mierda. Sí, ¿Por qué? porque soy clasista, pero no racista. ¿Usted cholea? ¿Perdóname? Bueno, sincero, fue sincero en el fondo, pero ¿qué opina Jorge de esta declaración? Soy clasista, más no racista. No sabe lo que habla. Lo peor de todo es que creo que sí sabe lo que habla, porque hemos hecho varios estudios en los cuales hemos encontrado que existen valores materialistas en el Perú. El materialismo en el sentido psicosocial quiere decir que una persona cree que es superior a otra y más exitosa porque tiene más plata y estatus Me refiero a que social. está siendo racista y no clasista. Confunde los términos, ella misma. Buen punto, totalmente de acuerdo. Entonces, el clasismo que ella autorreconoce está validado y el problema es que los estudios encuentran que las personas materialistas tienen menor salud física, menor salud mental, menor felicidad y sus relaciones son instrumentales y cuando se pone misia se queda sin amigos. Así Jorge, que es mal negocio. Tú que eres psicólogo social, qué mejor voz la tuya para que des un mensaje a la ciudadanía, a toda nuestra teleaudiencia que está viendo que de repente incurre en esto, pero también sobre todo para los que en algún momento han percibido algún tipo de insulto racial, clasista también. Tu mensaje. Correcto. En primer lugar, hay que tener una visión panorámica y saber que alguien es clasista y es racista porque desde pequeño le han dado mensajes de esa naturaleza. Entonces, no hay que entrar culposo ni autoflagelante, pero hay que darse cuenta que esto está mal. Entonces, hay que ser conscientes de eso y cortarlo. Y darnos cuenta, número uno, de que no metas la pata, porque vas a hacer roche o vas a terminar en la cárcel. Número dos, que es mal ejemplo para tus hijos, porque les puede ir mal a ellos. Y en tercer lugar, no hay derecho para maltratar a las personas porque no tienen plata o porque tú percibes que no tiene plata y porque tienen otro color de piel. Y desde la viceversa, hay que tener seguridad y distancia de lo que uno es. Y si nos empiezan a decir cosas, no reaccionar, estar por encima de esa situación. Entonces, chino soy y ni siquiera chino soy y no me compadezcas. Chino soy, sí pues, y entonces como persona tengo mis pros, tengo mis contras, soy contento de mis pros, pero humildemente chambeo en mis cosas negativas y a ti qué te importa. Y generar un grupo pequeño de amigos con los cuales nos vamos reforzando sin inflar nuestra autoestima. Y si eso lo inculcamos en el hogar, en el trabajo y en la escuela, este país sería maravillosamente De diferente. acuerdo, porque hay impulsos, ¿no? Todo el mundo tiene impulsos racistas y hay que combatirlos, autorregularse y procesarlos. Muchas gracias a Jorge Yamamoto Es un problema por esta entrevista. endémico en nuestro país. Totalmente, Endémico. totalmente. Vamos